A continuación vamos a resolver este ejercicio que consiste en calcular la fuerza que le ejerce este alambre de longitud infinita, cargado uniformemente, a la fuerza que le ejerce a esta carga Q. Es un ejercicio que ya resolvimos previamente usando directamente la ley de Gauss, la ley de Coulomb. Con la ley de Coulomb se obtuvo este resultado y al simplificarlo el resultado pues conduce a esta respuesta que está acá. El campo dio completamente a lo largo de una dirección perpendicular al alambre. Este fue usando la ley de Coulomb. En videos anteriores hicimos ese cálculo explícito. Ahora vamos a enfrentar un nuevo camino. Vamos a hacer el cálculo del campo eléctrico a través de la ley de Gauss y usando ese campo eléctrico podemos calcular la fuerza sobre la carga. Entonces uno calcula el campo eléctrico con la ley de Gauss, multiplica por el valor de la carga y obtiene la fuerza que le ejerce el alambre a la carga Q. Este campo eléctrico es el campo eléctrico generado por el alambre. Bien, la ley de Gauss es esta que está escrita acá, es el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada. Ese flujo de campo eléctrico a través de la superficie cerrada es igual a la carga encerrada por la superficie dividido la permitividad eléctrica en el vacío. Para hacer este cálculo tenemos que dibujar una superficie cerrada en la cual vamos a realizar la integral. Esa superficie donde realizamos la integral debe tener un tipo de simetría especial de tal manera que nos permita matemáticamente deducir el valor de campo eléctrico. Bien, aquí tenemos ya dibujada esa superficie gaussiana. En este caso es un tipo de simetría cilíndrica. Bien, entonces del análisis que podemos hacer derivado de la ley de Coulomb, uno se da cuenta que, por ejemplo, si tomamos un elemento acá de carga, ese elemento de carga va a ejercer una fuerza eléctrica o va a generar, también podemos decir, un campo eléctrico en el lugar donde está ubicada la carga en esta dirección. Bien. Esta es la dirección del campo. Y también va a existir un elemento simétrico. Debido a que esto es infinito, siempre vamos a tener la posibilidad de tener al otro lado de la carga otro elemento de carga del mismo tamaño, pues esto es uniforme. Siempre vamos a tener un elemento de carga al otro lado del mismo tamaño, de tal manera que genere un campo eléctrico en esta dirección. ¿Qué sucede con estos campos eléctricos? Al superponerse, entonces ya sabemos por los videos que hicimos antes, que estas componentes horizontales de los campos, esta componente y esta componente de campo, se anulan entre sí. Las dos tienen el mismo valor y al sumarse da 0. De tal manera que solamente nos van a quedar las componentes verticales. Nos va a quedar esta componente vertical de campo y esta componente vertical de campo, que es la razón por la cual el campo eléctrico y la fuerza eléctrica solamente va a tener componente vertical. Bien, entonces ya sabemos que el campo eléctrico generado por esta distribución va a ser de forma vertical. Yo puedo hacer el mismo procedimiento con otro elemento de acá y otro de acá, siempre va a ser simétrico. De tal manera que el campo resultante va a ser la suma de estos dos verdes hacia arriba, va a ser el campo hacia arriba. El campo va a ser en esta dirección, ¿ok? Perpendicular completamente al alambre. Esa es la dirección del campo. Bien, ok, entonces ya haciendo uso de este resultado de simetría, sabemos que el campo eléctrico va hacia afuera del alambre. Si vemos el alambre, si vemos este alambre, lo observamos, por ejemplo, desde acá, pongamos un ojo aquí, agrandar un poco esto, supongamos que vamos a observar desde aquí. Entonces, observando desde ese lugar el alambre, se vería de la siguiente manera. Entonces, tendríamos acá un borde negro, el alambre, y ahora la superficie gaussiana. La superficie gaussiana
el alambre aquí en el centro, y el radio de esto pues ese es el radio, de acá a acá sería, este sería el radio, que hemos llamado, bueno, la longitud de ese alambre, el problema dice que es S, esa es la longitud de ese alambre. Y el campo eléctrico, ¿cómo iría? El campo eléctrico iría en esta dirección, entonces saliendo del alambre, así, y por ejemplo por acá iría así, siempre de manera radial, perpendicular al alambre. Y en todos estos puntos el campo eléctrico tendría exactamente el mismo valor, pues igual está cada punto de estos, este punto u otro por acá, están sometidos a las mismas condiciones físicas, están a la misma distancia, son idénticas condiciones físicas, es decir, todos esos puntos son simétricos. Por lo tanto, el campo eléctrico debe tener el mismo valor. No hay razón para que bajo las mismas condiciones físicas el campo eléctrico sea distinto. O sea, las mismas condiciones físicas, el campo tiene que ser el mismo. Bien, el campo va así. Es decir que en esta tapa de acá, y en esta tapa de acá, esa superficie gaussiana, el campo eléctrico pues también va a ir así, ¿no? Va a ir también perpendicular al alambre. Aquí iría así. Esto nos tomamos el tiempo en esto, ¿por qué? Porque es importante ver hacia dónde va el campo, porque la integral es una integral de flujo de campo eléctrico y necesitamos saber hacia dónde va el campo y hacia dónde va el vector de área. En esta parte de acá el campo es así. También en esto lo que yo he visto es una serie de, digamos, como ideas que se tienen que no son las más adecuadas científicamente hablando. Cuando se resuelven este ejercicio, les da la respuesta, pero el procedimiento no es el más adecuado. Entonces nos tomamos el tiempo en contar bien los detalles. Bien, ahora, esa es la dirección del campo eléctrico. Ahora veamos los vectores de A. ¿Qué son los vectores de A? Son elementos de superficie, elementos de área. Pueden pensar que este cilindro lo dividen como en parches. Pueden pensar que en parches de ese cilindro. Y ese cilindro, al dividirlo en parches, pensemos en esta, pensemos acá, vamos aquí a armar un parchecito, me queda un poco más grande, pero vamos a achicarlo. Vamos a pintar aquí un elemento de superficie. Todo esto lo hago es para pintar un elemento de superficie. Pensemos en un parchecito de este cilindro. O sea, piensen que todo lo dividen como en baldosas, si quieren. Baldosas sería como imaginarse como si esto estuviera dividido en baldosas. Es un cascarón, como decir una lata de gaseosa, una lata de refresco, dirían en México. Acá, listo. Ese es el área y el elemento de ese sería un elemento de superficie. El área y la dirección del vector de área es una dirección que es perpendicular. Entonces la voy a pintar perpendicular y hacia afuera, porque a esta área tiene dos posibilidades, apuntar hacia afuera o hacia adentro. Entonces a este debe apuntar hacia afuera. ¿Ok? Debe ser pintada hacia afuera. Esa es la convención, hacia afuera del volumen que limita esta superficie gaussiana. Aquí en este caso, ¿cómo sería? Pues viéndolo aquí como está el ojo, viéndolo como está ese ojo, entonces aquí un elemento de superficie, pues veríamos un bordecito, acá, por ejemplo, en este lugar, así sería un pedacito, ahí exageré, y el vector de área entonces iría perpendicular, así. Ok. Para lo mismo, si tomo un parchecito, si tomo una baldosa,
por acá, eso es viendo de perfil, ¿no? Estamos viendo esto de perfil. Entonces, digamos, cuando estemos por acá, entonces el vector de área pues va así, perpendicular nuevamente al área, apuntando hacia afuera del volumen que limita esta superficie gaussiana. Así. Ahora, en la parte lateral, en esta parte lateral, entonces también podríamos dividir eso en parches, en pequeñas baldosas. Entonces, pensando en uno de esas pequeñas baldosas, por ejemplo acá, en este lugar, ahí es una pequeña baldosa en esa parte. Bien. Y en ese lugar, el vector de área iría nuevamente perpendicular y apuntando hacia afuera. De esta manera, perpendicular al área y apuntando hacia afuera. Este es el vector de área. ¿Ok? Al otro lado lo mismo, entonces una pequeña baldosa aquí a este lado, por ejemplo. El vector de área iría hacia afuera de la superficie y perpendicular al área. Es una idea muy teórica, pero muy práctica. Realmente práctica. Bien, ahí tenemos los dos, digamos varios ejemplos mejor de vectores de área y vectores campo eléctrico. Voy a ponerlos allí. Aprovechemos aquí, hagamos otro pane. Y voy a llevar esto al otro dibujo, a la otra gráfica. Entonces, los vectores verdes representan el campo eléctrico y los vectores negros están representando los vectores de área. ¿Ok? Para recordarlo. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, vamos a hacer el cálculo de la integral. Es importante saber esto para ver por qué la integral se hace de la forma que se hace. Bien, entonces, en la superficie es cerrada, entonces la superficie la podemos dividir en tres secciones. Entonces, esto está claramente separado en tres secciones. Vamos a ver. Entonces tenemos una integral de digamos, la tapa izquierda. Bien. La tapa izquierda. Quedó un poco largo esto de notación, pero prefiero que quede así porque considero que es claro. Entonces es la integral en esta tapa. Ahora vamos a la tapa derecha. Entonces también tenemos una integral. Me equivoqué comando, ya lo arreglo. Ya. De la tapa derecha. Y ya están las dos tapas. Ahora falta la integral del área lateral, de esta parte lateral. Entonces de la parte lateral, aquí ponemos la parte lateral. La parte lateral. Bien, entonces comencemos a hacer la integral. En la tapa izquierda observemos este producto punto. Recuerden, el producto punto es norma del campo, norma del vector de área, por el coseno del ángulo que forman. Entonces en este caso, el vector campo eléctrico y el vector de área forman un ángulo de 90 grados. Entonces uno haría norma de E, norma del de A, por el coseno de 90 grados. Y el coseno de 90 grados es 0. Ahora lo mismo acá, aquí tendríamos el vector campo eléctrico y el vector de área, también forman 90 grados. Entonces uno haría magnitud del campo eléctrico, magnitud del vector de área por el coseno de 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, esta integral, la de la izquierda y la tapa derecha, dan 0. ¿Ok? Y nos queda la integral de solamente la parte lateral. Solamente de la parte lateral. En la parte lateral, ¿qué podemos decir? Aquí está el dibujo de la parte lateral. El campo eléctrico, recuerden que el campo eléctrico lo hemos pintado verde. No es que el campo eléctrico sea